Buenas tardes. Vamos a empezar con unas imágenes del rodaje de la primera novela de la trilogía de Eva. Cuando está cerca, no cuando está lejos. Yo he arrancado con... No motor. ¡Corta! Bueno, pertenece al rodaje de El silencio de la ciudad blanca, que según tengo entendido a 3 Media, ¿no? Película. ¿Y cuáles son los plazos? ¿Está ya acabado el rodaje? ¿Está Pues próxima hola, buenas tardes a todos en primer lugar. Es la primera vez que vengo a la Feria del Libro de Tomares y bueno, estoy encantada de ver aquí tantos rostros. Así que bueno, contestando un poco a tu pregunta del timing de la película, pues se rodó el verano pasado, en agosto, cuando transcurre realmente la novela, que es en las fiestas de Vitoria, en las fiestas de la Blanca. Y bueno, la película ya está editada, etcétera. Se estrenará el 25 de octubre de este año. Yo antes de presentar, porque yo creo que la mayoría conoce a Eva García Sáenz de Urturi, quería decir unas cifras que he conseguido. Ediciones de El silencio de la ciudad blanca, 30. 32 creo que llevamos 32. ya. Sí. Ediciones de Los ritos, la segunda novela de la trilogía, 16. Y de momento, Los señores del tiempo, 6. 7. 7. Esto es un dato para poder empezar a hablar de esta escritora que nació en Vitoria, a los 15 años va a Alicante, que vive entre las dos ciudades, ¿no? Y que leyendo el libro se nota muchísimo que pasa mucho tiempo en Vitoria, conoce la ciudad es un personaje importantísimo en la novela. Ese detalle tan exhaustivo tiene que ver un poco, yo creo, con la forma de escribir, la metodología, ¿no?, que tiene de escritura, ¿no? Antes de que se me olvide, yo quiero preguntarte algo que me he enterado por ahí, que tú diariamente, todos los días del año, escribes 10 páginas diarias. Sí, entre 7 y 10 lo que me sale. Hay días, yo creo que el día de mi vida que más páginas he escrito fue hace un año y pico así, fueron 18 horas de escritura, escribí 32 páginas. Ese fue mi récord personal. 32 páginas. Desde los 14 años, ¿no? Desde los 14 años. Que, aunque tú eres óptica, trabajaste también en la universidad como en biblioteca, pero en realidad tú eres escritora desde muy niña, ¿no? Desde los 14 años. Sí. Pues esto además surgió de una obligación. El profesor que tenía en primero de BUC, cuando yo tenía 14 años, nos mandó un ejercicio para probar lengua ese año, que era que a final de curso entregásemos un diario, un cuaderno entero escrito.
Entonces, claro, había que escribir todos los días para rellenar aquel cuaderno, ¿no? Y yo fue entonces cuando descubrí, ¿no?, que me expresaba mejor, que pensaba mejor con palabras escritas. Y a final de curso, cuando hubo que entregar un cuaderno, yo tenía 10. Había escrito no una página al día, sino 10 al día, ¿no? Y desde entonces seguí llenando cuadernos y bueno, pues te comentaba antes, tendré más de 200. Más de 200 y bueno, sigo. En tu casa ya había ambiente de libro, ¿no? Tu padre era escritor también, ¿no? Sí. Y tú desde muy pequeña lectora, por supuesto. Sí, mi padre era abogado y estaba todo el día entre libros, aparte de los de Aranzadi y los propios de los abogados. Siempre tenía un montón de novelas. Mi casa era como una biblioteca, hasta tal punto que teníamos lejas, teníamos estanterías de libros que mi padre iba añadiendo y añadiendo por todos los dormitorios, y tenía tanto peso que a veces se nos caían las lejas por la noche y nos caían todos los libros, de la cantidad de libros que había en mi casa, ¿no? Y yo ese ambiente lo he mamado desde pequeña, también el ir a cursos de escritura o a cursos de novela desde pues, con 20 años, con 25. O sea, siempre, independientemente de mi trabajo, digamos, alimenticio, que ha sido ser óptico y después trabajar en la Universidad de Alicante, pero bueno, la escritura era consustancial a mí, por lo mismo que también yo tocaba la guitarra o era una persona muy montañera, como mucha gente del norte. Pues el escribir y el leer era algo, el mundo literario era algo que me era muy propio. Taller literario que, bueno, de Ángel Zapata, ¿no? El mítico de la librería Fuente Taja de Madrid, ¿no? Y en Barcelona también. La escuela de escritores de Barcelona. ¿Cómo se aprende a escribir? En tu caso, ¿tú ves absolutamente imprescindibles los talleres de escritura? Para nada. Los talleres de escritura depende del profesor que te toque, como todo. Entonces puede ser un magnífico escritor y mal docente, puede ser un escritor normal y muy buen docente, y me he encontrado todos los casos. No creo que sea necesario ir a talleres de escritura para aprender a escribir. Creo que escribir es más un oficio muy propio, muy solitario, requiere de mucha introspección. Los maestros están ahí, es decir, cada libro bien escrito es un maestro, y yo creo que no es necesario. En Estados Unidos sí que es cierto que hay en la universidad es una educación reglada, y hay los famosos talleres de escritores que van a los bosques y se tiran 3 meses en cabañas escribiendo, y luego entre ellos se leen esas cosas, se critican. Aquí en España no hay tanto, ese tipo no está tan desarrollado, pero bueno, a la vista está que hay magníficos escritores en España y no se ha necesitado. O sea que no. Pienso que es una vocación y es un oficio como cualquier otro. Es decir, llegas a la maestría pues como quien es carpintero, con todas las comillas del mundo. Es decir, pasas por ser aprendiz, luego oficial y finalmente maestro. ¿Cuántas horas? Si son esas famosas 10.000 horas de dedicarle a algo en concreto, no lo sé si serán 10.000 horas o serán 20.000 o serán 5.000, eso cada uno. La primera novela tuya se publica en 2012, ¿no? La saga de los longevos. ¿No? Luego publicaste Los hijos de Adán en 2014 y la novela histórica Pasaje a Tahití, ¿no? Ajá. Y después llega pues esta trilogía que se convierte en un fenómeno que va por 1 millón de lectores, lo cual en España es una cosa realmente en este momento, ¿no?, de la novela bastante importante. En toda la trilogía hay un personaje, Unai López de Ayala, ¿no? Que es un personaje que es un detective, un policía, ¿no? Que yo leyendo la novela he visto la enorme cultura policíaca que tú tienes. Es decir, es el detalle exacto, parte de la intriga tiene fundamento, pero fundamento casi, podríamos decir, leyendo la novela se puede hasta hacer un máster, ¿no? Sí, de hecho me escriben muchos estudiantes y muchos criminólogos dándome la enhorabuena de decir es que lo tuyo son prácticas realmente, ¿no? O sea, nos viene como en casos prácticos cuando leemos tus novelas, ¿no? Lo utilizan mucho.
Es cierto que para mí la documentación siempre es importante, ¿no? Tanto en las novelas históricas que he escrito, como en este caso pues era thriller. El personaje principal tenía que ser perfilador criminal. Un perfilador es una persona a la que llaman la policía cuando hay un asesino en serie, es decir, ocurren más de 3 delitos con un periodo de enfriamiento por medio. Entonces yo lo que hice yo tenía que meterme en la cabeza del personaje protagonista, y si él era el mejor perfilador de España, no era una persona que tuviese que mostrarlo, pero se le tenía que ver cómodo en las escenas. Tenía que llegar a una inspección técnica ocular y saber perfectamente qué hacer y cuál es el procedimiento, y eso se nota. Lo que dice Hemingway siempre, lo de la teoría del iceberg, ¿no? Que el escritor tiene que saber el 100%, aunque en la novela solo escribas el pico, lo que se ve, el 10%, pero tú sabes el otro 90%. Pues para mí era importante que Unai supiese mucho, o sea, fuese muy bueno en criminología. Y para eso, claro, la mamá de Unai, que soy yo, le tocaba saber mucho de criminología, ¿no? Entonces lo que hice fue acercarme a una academia de policía en Madrid, que se llama Netpol, y bueno, como yo era funcionaria de la Universidad de Alicante, pues les dije, bueno, soy funcionaria, no de vuestro cuerpo, pero podría hacer los cursos que vosotros ofertáis. Y entonces dijeron, bueno, si los pagas, si los haces, si te estás ahí 2-3 meses y si vas aprobando los exámenes, pues sí, claro, te vamos dando el material y eres una alumna más, ¿no? Entonces yo sí que tenía ya mucha formación en criminología, porque tenía suerte que en la biblioteca de la Universidad de Alicante se había hecho la carrera en criminología, y en la biblioteca de Derecho había una estantería inmensa con todos los libros de criminología. Claro, me los sabía de memoria, los había estudiado todos. Entonces ya tenía muy buen nivel de criminología. Y estuve pues ahí 2 años, los años que duró la escritura, sobre todo de la primera y de la segunda, me hice 7 cursos de perfilación criminal, de inspección técnica ocular, de atención a víctimas de delitos sexuales, bueno, me he hecho de autopsias, que fue horrible. Sí, hay un interés por el detalle casi flaubertiano. A mí me recordaba la obsesión que tenía Flaubert por si tenía que documentarse hasta el máximo, ¿no? Sí, él subía a la colina, sí. Escribía a sus amigos, decía que llevo 5 semanas buscando la colina desde donde Emma Bovary le pasa tal, ¿no? Decía 5 semanas buscando la colina. O sea, él tenía que verla con los mismos ojos que Madame Bovary, ¿no? Si me lo permite, voy a hablar brevemente un poco de lo que es el argumento de Los Señores del Tiempo. Un escritor cuya identidad se desconoce ha publicado una novela histórica, Los Señores del Tiempo, ambientada en la villa de Victoria del siglo XII. Las primeras páginas muestran al conde Don Vela regresando a casa tras 2 años de misión en el extranjero y asistiendo horrorizado a la ceremonia de la verba de futuro, yo no sabía qué era, que es la comprobación de la virginidad mediante coito en público, de la que fuera su prometida. Oneca de Maestu está a punto de casarse con el hermano del conde, un hombre estratega y cruel que han convertido la ciudad en feudo particular y que ahora, ante el regreso del legítimo conde, tendrá que iniciar una taimada lucha entre nobles y comerciantes para seguir manteniendo sus privilegios. Se inicia de este modo una guerra fratricida que solo concluirá cuando el rey de Castilla, Alfonso VIII, se plante ante la puerta de la villa de Vitoria y reclame la inmediata rendición de los súbditos del rey Sancho. Ante esta amenaza, todos los vitorianos, incluidos los nobles sumidos en batallas intestinas, se unirán para defender las murallas del lugar. 9 siglos después, el inspector Unai López de Anaya investiga la desaparición de 2 hermanas, ambas menores de edad, de las que no hay ningún rastro. La aparición del cadáver de un empresario envenenado con un producto tan arcaico como puede ser la mosca española, la Viagra medieval, y el posterior descubrimiento de que las hermanas fueron emparedadas en vida, harán que Kraken. Tengo un amigo que se llama Kraken. ¿Ah, sí? Kraken, que los
seguidores de la trilogía se autodenominan krakenianos, ¿no? Krakenianos. Tengo entendido. Empieza el inspector a atar cabos. Cuando pocos días después alguien mata a una tercera persona por el método del incubamiento, un hombre es introducido en un barril junto a un gallo, un perro, un gato y una víbora, y luego es lanzado al río. López de Ayala comprenderá que alguien está cometiendo unos crímenes idénticos a los que se describen en esa novela histórica que todo el mundo está leyendo, Los Señores del Tiempo. Es una novela histórica dentro de otra novela. Dentro de un thriller. Y llena de paralelismos. Y a mí me gustaría preguntarte, hablando de los talleres de escritura, había un profesor de taller americano que hablaba el primer día de clase, les daba caramelos de distintos colores a sus, no sé si conoces, a mí me da la impresión, caramelo rojo, pues era el argumento, el caramelo azul, los personajes, caramelo amarillo, los diálogos. La estructura de la novela tenía que ser digerida y me ha recordado leyendo tu novela porque está muy equilibrada en todos los elementos que tiene que tener una novela y muy equilibrada en las dos novelas, porque el tono de una evidentemente no puede ser el tono de otra. Claro. Una es una novela policíaca, la otra es una novela histórica. La conjunción de las dos me parece uno de los hallazgos del libro. Era lo más complicado para mí, era que está escrito en primera persona. Entonces, escribir desde el punto de vista de un hombre como es Kraken, como es Unai, un hombre de 40 años del siglo XXI, y el siguiente capítulo estar desde el punto de vista de Diago Vela, que es un hombre del medievo. Entonces se le tenía que notar que era un hombre del medievo por su manera de pensar, por su manera de expresarse, pero el lector también tenía que entender. Es decir, podía meter jerga medieval, pero no demasiado. O sea, tenía que equilibrarlo un poco. Y tenía que seguir siendo una novela rápida, es decir, no podía escribir una novela histórica dentro de un thriller y que la novela histórica pesase mucho y que no fuese también rápida, porque los lectores de thrillers están acostumbrados a que sea un pace turner y que pasen muchas cosas y haya muchos pulsos de acción. Entonces, claro, la novela medieval que está insertada ahí también tenía que tener mucha acción, muchos pulsos de acción, pese a que también tenía pues, sus historias de amores cruzados, etcétera, ¿no? Muy curioso porque hay veces que la novela histórica tira de la policíaca y luego al revés. Sí, sí, Eso sí. es, supongo, totalmente Había elaborado. que imbricarlos hasta que al final, en el último capítulo, se entendiese cuál era la relación de los personajes. Eso era muy difícil porque había 900 años en medio. Sí. Claro, como unes a todos varios linajes que se llevan 900 años, era complicado. En cuanto al tono, en la primera persona de la novela histórica te permite un tono más lírico, un tono más incluso de reflejar las pasiones de un hombre de la época. Claro. Como tú dices, el hombre más moderno de la novela policíaca no tiene tiempo para eso. No tenía... Unai no tiene tiempo para la introspección, o sea, está metido en un caso en el que cada pocos días va muriendo más gente y la presión alrededor de trabajo, mediática, del entorno, los amigos, la familia, cada día que pasa es mayor. Pero él no tiene la novela, el thriller, con Unai siempre hay acción. Sin embargo, la novela histórica me permitía un poquito más de... Diago es un hombre ya más pausado y me permitía ese tono. Me ha llamado la atención cuando Unai acusa a Estíbaliz Ruiz de Gauna, que es una su compañera, compañera experta en victimología y que se va a enamorar del principal sospechoso del crimen, de la investigación, y Unai la acusa de padecer de hibristofilia. Sí, es cuando personas que se enamoran siempre de delincuentes, que eso es un fenómeno que se ve mucho en criminología, que tiene que ver un poco con el complejo de enfermera, personas que piensan que pueden curar a un delincuente, a un asesino, y es algo muy común, por ejemplo, en Estados Unidos, que los delincuentes más famosos reciban
reciban cartas de admiradoras y tengan muchos vis-a-vises con admiradoras que no conocen de nadie y que los han conocido como asesinos. Eso es muy común, ¿no? En un país tan propenso a la violencia y que ha legitimado, normalizado tanto la violencia. En España también ha pasado, es decir, asesinos famosos como el de la Katana han conocido a sus novias posteriormente, personas que les han escrito y se han enamorado de ellos sabiendo lo que eran. Sí, los asesinos también reciben cartas de amor, ¿no? Incluso se dan casos. Sí, se da. Y Cuanto más populares y mediáticos sean, la correspondencia es mayor. ¿Y las emparedadas de la novela histórica? ¿Puede contar que...? Las emparedadas, por desgracia, es algo que descubrí cuando me puse a buscar la documentación del siglo XII. Pues había muy pocas fuentes primarias, pero bueno, las encontré, ¿no? Encontré sobre todo cartas del rey Sancho VII Sabio. Y ahí pues hablaba de juicios reales en los que había una costumbre en el reino de Navarra y en el reino de Castilla, que era que cuando familias nobles tenían muchas hijas y ya les sobraban en el sentido de que ya no podían repartir más la dote y quedaba una dote insuficiente, pues lo que hacían con las menores era emparedarlas en vida. Era un voto religioso, se llamaba el voto de tinieblas y consistía en coger, por ejemplo, en Viana, que es un pueblo de Navarra, coger la iglesia, se le ponía un muro al cuarto del sacristán y ahí en apenas 6 metros cuadrados se le metía en vida a una pobre joven que estaba recluida, pues se dedicaba a orar, pero claro, su única comunicación con el exterior era un ventanuco donde el sacristán le pasaba comida y agua toda la vida. Entonces, claro, la mayoría de ellas pues morían demenciadas al poco tiempo y normalmente se daban golpes en la cabeza hasta que la única manera que podían suicidarse, ¿no? Y eso se llamaba el voto de tinieblas o emparedadas. Lo que hiela la sangre es que los padres, los nobles, pugnaban, había juicios por el que querían que sus hijas tuviesen el honor, esa familia, de tener una hija siendo la emparedada de Viana o la emparedada de tal sitio. Y igual Viana decía, no, ya tenemos nuestra emparedada, ya, pero nosotros estábamos antes. Eso es lo que hiela la sangre, ¿no? Que los propios padres buscasen ese destino para sus hijas. Y no sé, me pareció tan duro que bueno, quise meterlo en el thriller actual, ¿no? Una muerte pues muy dura, ¿no? Muy dura, sí. Sí. En la novela están muy presentes los venenos, ¿no? Sobre todo la novela... Es medievo. La Cantárida, ¿no? Sí. Es curioso, yo no voy a hablar de mi libro, pero yo escribí una novela en la misma época, pero en Al-Ándalus, la Sevilla Almohade, como el veneno era el agente más poderoso de poder que había, ¿no? Incluso los médicos más brillantes eran los que conocían la forma, los antídotos contra el veneno y tenían la protección del califa, ¿no? de Marrakech, ¿no? Entonces, en la misma época, al mismo tiempo, y la diferencia tan enorme de cultura, pero el veneno sí estaba presente en una... también has estudiado muchísimo lo que podríamos llamar la venenología, ¿no? ¿Eso coincide? En este caso, la cantárida realmente se usaba como la Viagra medieval, es decir, era lo único que realmente funcionaba para esto de enardecer a los hombres, ¿no? Porque había otro remedio que era carísimo, que era el polvo de cuerno de unicornio. Claro, obviamente en el medievo sí que creían en la existencia de los unicornios. Claro, ¿de dónde lo sacaban? Pues del cuerno del narval. Se iban a los mares del norte y traían los cuernos y hacían pasar esos cuernos por cuernos de unicornio, no contaban que eran pescados, contaban que eran cazados. Entonces, obviamente eso no servía para nada. La cantárida sí, la cantárida o mosca española, que todavía en el internet negro hay anuncios de mosca española para los hombres. Era realmente un veneno que se saca todavía, es un escarabajo pequeñito que es de color verde metalizado, la verdad es que es muy bonito, es un bicho muy bonito. Se le ponía al sol y bueno, cuando el caparazón se quedaba duro, se machacaba y esos polvos que quedaban, unos polvos color pardo, pues una miaja, que era la medida medieval para decir 1 gramo,
un gramo sí que servía para provocar una erección. Provocaba una erección realmente porque lo que provocaba eran pollas. Entonces, cuando pasaba por todos los conductos masculinos, eso era lo que provocaba la erección. 2 miajas, 2 gramos, te quemaba directamente todos los intestinos y la vejiga y la persona moría. Entonces había que tener mucho cuidado con la dosis de la mosca española. Entonces, claro, decía Paracelso, ¿no?, que el veneno está en la dosis. Es decir, si usas mosca española para, digamos, motivaciones ociosas, todo va bien, pero si te pasas y usas 2 gramos, pues el hombre moría. La novela tiene un exhaustivo conocimiento de la ciudad de Vitoria. Parece que se está paseando por ahí. Esa documentación supongo que es lo que más trabajo, ¿no?, te ha costado de la novela. Fue complicada por retrotraerme al siglo XII, porque es una ciudad que tiene algo muy bonito que se llama la almendra medieval, que es una parte histórica que tiene forma de almendra. Y bueno, pues todavía aún perviven las mismas calles, pero con distintos nombres. Entonces yo hice ahí una labor pues casi de arqueología onomástica, de ir buscando pues que la calle de la Herrería antes se llamaba Rúa de la Ferrería, y fui buscando absolutamente todas las calles en documentos antiguos y me parecía muy bonito, ¿no?, el que hacer que todos los lectores conociesen esa ciudad o no, porque el fenómeno ha sido global en toda España. Y me parecía muy bonito el fijar tanto de los detalles que la gente sintiese como que conocía esa ciudad. De todos modos, lo hice en Vitoria, también con la saga de los longevos lo hice en Santander, en Cantabria, con Pasaje a Tahití lo hice en el Manacor y en el Tahití del siglo XIX, en Tokio y en Kioto, en Japón del siglo XIX. Es decir, siempre me ha gustado que mis novelas sean un poquito novelas de escenario, en el sentido de que los personajes no estén nadando en el vacío, sino que el lector no solo tenga que imaginarlo, que yo también se lo cuente, sin que pese mucho en la trama las descripciones, pero para mí era muy importante, ¿no?, darle un físico a esa novela, ¿no? El proceso de creación tuyo, ¿nos puede contar un poquito cómo es? Pues como todo parto, es doloroso. Es mucho trabajo. Lo que hago normalmente es pasarme muchos meses, a veces años, de documentación. Leo muchísimos libros. Para que te hagas una idea, con la trilogía de la Ciudad Blanca empecé en 2012 y luego no lo publiqué hasta 2016. Empecé ya a acumular libros, tanto de criminología como de historia de esa zona, de Castilla, de Navarra. Y para el último, por ejemplo, tenía 50 libros. O sea que ya en casa ya no me cabían, los he tenido que bajar al trastero porque me documento muchísimo. Después de todos esos meses o años de documentación, ya lo que paso es a planificar. Como si se hiciese una película, lo que hago es la escaleta de escenas. Si van a ser 72 capítulos, que son normalmente los que me salen, pues me paso muchos meses cada capítulo sabiendo qué pulsos de acción, cómo va a acabar. El capítulo 2, cada uno de los pulsos de acción, etcétera, etcétera, lo tengo, como dices, muy medido, ¿no? Trabajo mucho los personajes, cada personaje igual me cuesta 6 meses trabajármelo bien. Y después ya pasa, digamos que primero es la documentadora, después es la guionista y luego ya doy paso libre a la escritora, ¿no? Cuando ya lo tengo todo eso, ya paso al primer borrador, que es pues, la famosa página en blanco, ¿no? Y eso, los meses que sean, ahí sí que son los meses, digamos, que tienes que estar más centrada emocionalmente, creativamente, desde las 8 de la mañana hasta las tantas, de lunes a domingos, etcétera, ¿no? Y después ya es jugar, como digo yo, el segundo borrador, el tercero, el cuarto, a mí me salen entre 4 y 8 borradores por novela. Me puede pasar, no sé, meses o a veces años si tengo tiempo. Eso ya es jugar. O sea, el reescribir, el pulir, eso ya es bonito. Eso, perdón. Que eso es bonito, eso es jugar. ¿Te gusta el proceso correctivo? Claro, hombre, una vez que ya está, quiero decir, una vez que ya está escrito, sí, a pulir y reescribir y añadir, quitar. Eso es juego ya. Hay un proceso de escritura blanda, que es la investigación, que es muy agradable. Luego está la escritura dura, La ¿no? escritura dura. La que hay que sacar de ahí. ¿Y diariamente te pones un horario de 8 horas? Sí, normalmente de 8 a 16 todos los días.
y por las tardes desde las 7 hasta las 12. Y sí, mis domingos a las 12 de la noche son un clásico en mi casa. Aparte de tus 10 páginas diarias. ¿O no? No, cuando hablo de 10 páginas diarias, cuando estoy escribiendo ficción, cuento con ellas. No quiere decir que luego siempre escriba cosas de no ficción si lo necesito, ¿no? Yo tenía aquí algunas cosas que preguntar, pero yo abriría un poco por si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Eva. Allí. Te van a traer un micrófono, me parece. Bueno, primero les felicito por la trilogía. Muchas gracias. Me ha encantado. Quería hacerle una consulta del libro de los ritos del agua. A ver, que no te oímos bien. Sobre los ritos del agua. Ajá. Cuando empecé a leerlo, estuve a esto de abandonar la lectura, ¿no? Ajá. Porque te encuentras con el tema de los escenarios mágicos, con la ¿De historia, los? escenarios mágicos, el sacamantecas, hasta que llegas y dices, joder, este libro... Eso fue porque lo leíste Digital. en digital. Digital. Eso para mí, bueno, y ahora que están mis editoras, es algo que no me parece un buen paso. Es decir, lo que hicieron, se tomó por parte de la editorial Planeta la decisión de, con los ritos del agua, para que las personas que no se hubiesen leído la primera parte, El silencio de la ciudad blanca, como ya en la primera página de los ritos del agua hay un spoiler importante, para que las personas que en digital no leyesen ese primer 10% que se puede leer aunque no lo compres, que no lo leyesen y ya destripase toda la primera. Entonces lo que pensaron fue poner El opúsculo, que es un libro que no lo escribí yo, es decir, los opúsculos los escriben otros escritores y lo que hacen es, pues con todo el material que puede haber curioso de las novelas, pues escenarios y demás. Estuve a punto de... Porque decía, eso me lo ha dicho... ¿Qué sentido tiene este comienzo? Claro, con lo que acabo de terminar, pues no soy yo. No encontraba a los personajes por ningún sitio. He hablado con mucha gente, con muchos lectores. Pues eso sí que me gustaría, y me decía, que la editorial Planeta lo cambiase para mí luego también. Empecé a buscar por internet dónde estaba el sentido, ¿no? Y ya la gente hablaba que no, que el libro empieza en mitad. Claro. Y cuando pasa dices, joder, hombre, de todos ahora modos, sí. También es cierto que somos lectores, quiero decir, si te lees el índice ves que son los escenarios mágicos y que después empieza el capítulo. Pero que lo empiezas a leer y empiezas sí, a nada, pues... sacamantecas por aquí, sacamantecas sí, por allá, sí, es muy pesado. Sí, historia bonita. Pero que muy totalmente pesado. de acuerdo, que no tiene... para mí me pareció una mala decisión, totalmente de acuerdo. Bueno, felicidades. Nada, gracias. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Yo quería darte también la enhorabuena, me he leído todos tus libros y lo que más me ha gustado de Los Señores del Tiempo es cómo cierras toda la trilogía, que me parece todo muy circular, ¿no? muy bien terminado, y cómo recupera los personajes, o por lo menos la temática de la saga de los longevos, ¿no? Que me gustó mucho y eso es cómo terminar todo, ¿no? Todo muy bien ordenado, muy cerrado y darte la enhorabuena por eso porque me llamó mucho la atención y me gustó bastante. Muchísimas gracias. Sí que es cierto que lo que quería hacer con Los Señores del Tiempo era también hacer un homenaje a los personajes de la otra saga anterior, ¿no? de la saga de los longevos y de los hijos de Adán. Pero claro, había un reto que era que los lectores de la trilogía La Ciudad Blanca no tenían por qué ser los lectores de la saga de los longevos. Entonces tuve que hacerlo de manera que se entienda perfectamente el libro que está metido, se entiendan los personajes de Diago Vela, de Nagorno, de Héctor, de Gunnar y de Lira, y quien no sepa que son longevos los entienda como personas normales que están comportando según su siglo, y que quien sepa que son longevos tienen un precioso regalo sabiendo que encaja perfectamente en el timeline de la saga de los longevos, que en el medievo estaban ahí, estaban en Vitoria, y que ellos tenían sus rencillas pasadas, como sabéis, los lectores de los longevos. Entonces fue un ensamblaje retador,
hacer que hubiese esa doble lectura, porque la hay, ¿no? Hay una doble lectura, es decir, ninguna de las sagas es necesaria, pero se complementan perfectamente. Sin entrar en spoiler, también al final unir todos los personajes y dar ese regalo de qué relación tiene Kraken, el protagonista de la saga de los longevos, de la trilogía La Ciudad Blanca, con todos esos personajes del medievo, pues era algo que lo pensé desde el principio, en 2012, cuando empecé, y era un reto creativo unir tanta biografía, pero a dos niveles de lectura, ¿no? Sin necesitar nada y sin caer en spoiler en ningún caso, ¿no? O sea, fue uno de los grandes retos. Yo creo que la más retadora para mí ha sido esta última, primero por la documentación medieval, que era complicada de encontrar, y segundo, por seguir haciendo un thriller que enganchase a la gente, un caso que enganchase a la gente y que siguiese sorprendiendo, pero luego el meter, el ensamblar todos esos dos universos literarios míos, ¿no? Buenas. Yo también he leído todos los libros, me encantan, y como uno se vuelve adicto, mi pregunta es... A ver, tienes que repetir que no te oímos bien. Que también he leído todas tus novelas, que me encantan, y uno se vuelve adicto. Entonces, dentro de esa adicción ¿vamos a seguir escuchando sobre los longevos? Pues con los longevos todo es cuestión de tiempo, y no lo ha habido. No lo ha habido. Ha habido 6 novelas en 6 años, unas giras que todavía quedan muchos viajes, porque por suerte para los escritores, cuanto más éxito tiene una novela, pues más demanda hay y más se alargan las giras. Esto es una bendición, y no digo que sea una maldición, pero es cierto que el tiempo es el que es, como dicen en el Ministerio del Tiempo. Entonces, si estoy aquí, no estoy escribiendo en el despacho. No ha habido tiempo real para escribir un tercer libro de los longevos, y no lo va a haber en bastante tiempo, porque me queda mucho de gira y bueno. Entonces, yo estoy encantada de que mis lectores longevos pues sean tantos y sean tan pacientes y que sepan entender, ¿no? Los longevos también merecen un gran final, porque son más que personajes normales, son personajes más grandes que la vida, tienen un background detrás vital impresionante y merecen un gran final. Y si se lo tengo que dar, se lo daré, pero con el tiempo necesario y siendo una novela reposada, calmada y escrita con el tiempo que merece. Buenas tardes, un Buenas placer tardes. tenerla aquí porque sus libros crean adicción. Decía Julia Navarro ayer que está teniendo muchos problemas con los guionistas que están adaptando Dime quién soy. Entonces, Kraken, que levanta pasiones entre todos sus lectores, ¿vamos a reconocerlo? ¿O estaba usted satisfecha y lo vamos a reconocer o vamos a decir, bueno, no es nuestro Kraken? Pues es que hay 1 millón de Krakens, porque cada lector se ha leído la novela y cada lector tiene su Kraken en la cabeza. Rodar 1 millón de Krakens va a ser imposible. Por otro lado, le comentaba antes a Francisco que lo que sucede con los escritores y las novelas llevadas al cine o a las series es una situación, bueno, no digo complicada, pero es una situación que sí que merece ser explicada para que se entienda un poco, ¿no? Cuando los escritores o la editorial firma un contrato con una productora y demás, la productora es quien tiene los derechos de adaptación, y lo que hace es una adaptación realmente. No tiene ninguna obligación ni lo hace, porque son lenguajes distintos, y una cosa es en blanco y negro, sobre papel, 2 dimensiones, y otra cosa es, como habéis visto ahí, ¿no? Tiene que llevarlo a 3 dimensiones y tiene que ponerle piel, tiene que ponerle sonido, tiene que ponerle color y tiene que ponerle un montón de cosas más para que eso se vea real. También meter 500 páginas en un guión de 100 páginas, que los guiones son a 1 minuto por página,
Entonces, las películas suelen ser 110 minutos, con lo cual los guiones son literalmente 110 páginas. Claro, estos son 500. Hay que quitar 400. Entonces, en el sentido de que yo sé que hay que quitar cosas, lo entiendo, porque es un tema de sentido común. Sí que me gustaría que los lectores lo entendiesen, porque lo que sí que es cierto es que hasta ahora yo he sido la cabeza visible de un proyecto que no es mío, porque es de ellos. Ellos han tomado sus decisiones, ellos han contratado, porque son los profesionales en ello. Yo no soy ni directora de cine, ni soy productora, ni etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos han hecho el guión, ellos han contratado a los actores que han creído que tienen que contratar, ellos han elegido las localizaciones, que en algunos casos no coinciden con las mías, y sí que los que sois seguidores y me seguís en redes sociales, sí que estoy intentando inculcar a la gente que a quien se tienen que dirigir es a la web y al Facebook, al Twitter, al Instagram de la película, porque Antena 3 ha creado unas cuentas oficiales de la película y es bueno que lo hagáis, porque a mí cada vez que se sube una foto de la película viene una serie de no me gusta el flequillo de Kraken llevaba pantalones legging y eso lo está corriendo con unos pantalones más anchos y dices, es que yo no soy ni la jefa de vestuario ni la jefa de peluquería y entre nosotros me parecen también quejas muy superficiales, ¿no? Yo soy escritora y a mí se me exige una profundidad en los personajes. Como he dicho, cada personaje a mí me cuesta crearlo 6 meses porque tengo que crear el arco de transformación del personaje, su pasado, su punto de no retorno, la gran mentira que se hace, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son personajes que se ven muchas aristas, pero porque están trabajados. Claro, cuando la gente a mí me viene enfadada porque Alba tenía una trenza morena y a Belén Rueda la han dejado de rubia, dices, o sea, ¿en qué sentido cambiaría un capítulo o la actitud de mi personaje si fuese rubia o no morena? Quiero decir, que entiendo que escribo para adultos, ¿no? No para que esto no es una super pop, que estamos pegando cromos de chicos guapos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siempre estoy intentando educar a los lectores, de decir, bueno, todo lo que tenga que ver con la película, dirigiros a la película, y es bueno, porque si después hay segunda y tercera, ellos lo verán, porque no lo están viendo. Ellos verán cuáles vuestras pegas y vuestro crack que tenéis en la cabeza, porque no lo están viendo, lo estoy viendo yo. Pero yo no tengo nada que ver con esas decisiones. Entonces, eso es un poco mi opinión, ¿no?, al respecto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Nada, yo quería concluir con una pregunta muy breve, una curiosidad, el parecido de Antón Lasaga con alguien, ¿es parecido, es coincidencia? ¿Con alguien que? Bueno, si hablamos de un empresario, ¿no? Un empresario muy, muy conocido, ¿no? Normalmente no pongo... No juegas con esas claves. No, para nada. Lo que intento, como hablando un poco de Ángel Zapata y de los cursos de escritura, hay algo que este profesor de literatura nos enseñó hace muchos años, que era que había que meter cocodrilos en los capítulos, lo de los famosos cocodrilos. Un cocodrilo es cuando tú escribes una escena, por ejemplo, estás en una habitación de un hotel y te pones a describir pues, que hay una mesa, una silla, hay un cocodrilo de 3 metros durmiendo encima de la cama, hay una alfombra, hay una cortina. ¿Tu cerebro dónde se ha quedado? Sí. En el cocodrilo. El cocodrilo. Bueno, pues Ángel Zapata decía que era bueno en las novelas tener despierto al lector, no meter muchos cocodrilos. En ese sentido, lo que quise meter era abrir con un personaje ya muerto, que es como normalmente se empieza en el thriller, y en este caso una persona que tenía síndrome de Marfan, que es un síndrome que estudié mientras era óptico, sí, que es muy curioso, ¿no? Que es un fallo en el tejido conectivo, como sabes. Son personas que sufren de aracnidismo, es decir, extremidades muy largas, los dedos muy largos y demás. Muchos jugadores de baloncesto. Exactamente, sí, o Lincoln se dice que tenía, sí, personas con un físico muy peculiar, ¿no? Entonces me apetecía entrar ya con cocodrilos y
y bueno, era una manera de entrar. Pero no, nunca juego con el morbo de a quién se parece esto o lo otro, porque te crea más problemas de los que... Claro. que no... Pues yo acabaría recomendando, por supuesto, una novela muy bien escrita, con todos los ingredientes para disfrutarla, y les aconsejo que la disfruten. Ha sido un placer, Eva. Ha sido mutuo. Muchísimas gracias por venir y por la audiencia, y que te tengamos próximamente con otra novela, aunque tarde un poquito. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Buenas noches.